Pues este mensaje es para las mujeres conscientes, amorosas, generosas, que intuyen que hay algo más para ellas, ¿ok? Entonces, si tú eres una mujer que eres generosa, que eres consciente y que intuyes que hay algo más para ti, que te está costando asumir, como esta grandeza que tú tienes, hay algo que te está dando miedo a hacer, ya sea hablar o lograr, esto es para ti, este mensaje es para ti. Las dejo con el video. ¿Qué te cuento? Ok, la pregunta del otro día. ¿Quién es Débora? Débora tengo muy claro que soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Entonces, ¿quién es Débora humanamente? Pues Débora humanamente soy una hija, esposa, madre, como que tengo todos estos roles en mi vida. Soy una mujer y que está muy orientada, siempre he estado muy orientada a mi familia desde que me casé y tuve hijos. Pero antes era una mujer, antes de casarme y tener hijos, era una mujer libre, feliz, rebelde, no seguía las reglas convencionales de la ciudad en la que crecí, obviamente. Pues como que siento que hoy veo, pues a mi edad he aprendido muchas cosas que obviamente no veía cuando tenía menos edad, ¿verdad? Desde que me casé, siento que empezó como que una especie como de, no sé, como que yo le llamo, por decirle una forma, es como que es como un curse que te llega a la mujer. O sea, la mujer siento que tiene como toda esta potencia, todo esto que ella es, y de pronto no puedo con los mosquitos. Como que siento que la mujer es muy libre y así, y yo me sentía muy libre, etcétera, y no me di cuenta que en algún momento, cuando me casé, de pronto en mí como que cayeron como unas especies de mandas que existían por mis creencias, por no sé ni de dónde vinieron, porque fueron muy inconscientes, en donde de pronto empecé a querer ser como la mejor esposa y me olvidé de esa Débora que pues era libre, feliz, hacía lo que quería, le gustaba, como que empecé a dejar una parte de mí de lado, como mujer, ¿no? Y siento que eso fue en un principio. Y estoy casada con un hombre muy lo máximo, o sea, Hugo es lo máximo, es muy, muy respetuoso, me ha dejado ser muy libre y todo, pero aún así como que no tenía que ver con él, tenía que ver conmigo, y creo que ese es el tema, que no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver con estas tareas implícitas, universales, que la mujer venimos cargando desde hace muchos años. Entonces como que son cosas que heredamos las mujeres y que tenemos que seguir como estos patrones de conducta. Entonces, como para estar a la altura de lo que se espera de mí o lo que sea, de pronto empiezo a darme cuenta que empiezo a hacer como a tener todas estas exigencias. Obviamente esto me di cuenta muchos años después, pero de que, pues no sé, como exigirme ser como la mejor esposa, pero en exigencia, no desde el amor, sino como desde el tengo que. Y luego cuando nacen mis hijos, pues tengo 4 hijos, cuando nace cada uno de mis hijos, pues de igual forma. Cuando nacen
cuando nacen mis hijos, igual, como que me vuelve a pasar exactamente lo mismo, como que si tuviera que cumplir con ciertos patrones, o no con ciertos patrones, sino más bien como que tengo que empezar a cumplir con ciertas autoexigencias en mi rol ahora de mamá. O sea, ya me había pasado en mi rol de esposa y luego en mi rol de mamá. Entonces me empiezo a dar cuenta y todo empieza cuando como que llega para mí un momento en el que me doy cuenta cuando yo me dediqué a mis hijos tiempo completo, siempre hacía como negocios, cosas así, porque me gusta mucho, soy muy inquieta y tengo mucha energía, entonces soy muy social también, soy muy sociable y también tengo muchas amigas, entonces como que yo me dediqué mucho a los hijos, aunque hacía todo eso, pero cuando mi hijo mayor tenía 10 años y de ahí para abajo, 10, 8, 6, 4, como que ahí me di cuenta que no había, que había dejado una parte de mí. O sea, 10 años después de que tuve a mi primer hijo, me di cuenta, porque tuve hijos casi muy cerca después de haberme casado, pero me di cuenta que a los 10 años de mi hijo mayor, como que dije, ya no me acuerdo qué me gusta hacer. Y entonces, como que me vi, primero, o sea, todo empezó, o sea, más bien, todo empezó cuando nació María, mi hija, la cuarta. Después de que nació María, como que yo estuve muy deprimida, pero no sabía que estaba deprimida. Entonces empecé como a buscar cosas para sentirme bien. Una de ellas fue la práctica de yoga. Y yo creo que al año de María, me metí a un curso en donde hablaban de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Y pues María ahí tenía un año cuando me entré a este curso, que como que me cayó el 20, porque en este curso había una esfera de un globo con agua, justo en el momento en donde pinchas el globo con agua, cómo se queda la esfera de agua y pues ya no está el plástico ¿verdad? De alrededor y se ve la pura esfera divina de agua, cómo se sostiene por milésimas de segundo, ¿no? Y entonces, como en esa imagen así grabada, preguntaron, era un curso de hecho fuimos a un curso de parejas, Hugo y yo. Entonces decían, ¿cómo tú lastimas a alguien, como a tu pareja? Pero, o sea, ¿cómo te has sentido lastimado? Pero no pienses tanto cómo te ha lastimado el otro, sino más bien piensa cómo tú has lastimado al otro. Cómo en segundos puedes lastimar al otro. Y como que siento que ahí me entró como como una iluminación como de ay, o sea, de todo lo que yo soy responsable, ¿no? Y como que ahí empezó también como mi camino un poco a ser más consciente de como que la vida que estaba teniendo y todo. Entonces, cuando ya Leonardo, mi hijo mayor, cumple 10 años y de ahí para abajo, ¿verdad? 10, 8, 6 y 4. Ahí me cae el 20, me doy cuenta que no me acordaba de qué me gustaba hacer. Ya no me acordaba qué me gustaba hacer. O sea, tenía como qué me gusta hacer. Entonces, literal ahí como que me di cuenta y dije, es que una mujer, y ahí como que me vino una mujer tiene que tener un equilibrio en su vida. No solo puede funcionar en su rol de mamá, tiene que tener más áreas de su vida cubiertas, porque si no la vida, pues cobras factura, como que terminas cobrándole la factura a tu esposo o a tus hijos y salen todos muy dañados porque no estás haciendo lo que a ti te realiza hacer. Entonces, a raíz de ahí, como que empecé a reflexionar qué me gusta. No me acordaba que me gusta, me acordé que me gustaba jugar fútbol en la universidad. Entonces dije, voy a jugar fútbol, ¿cómo le hago para jugar fútbol? Entonces fui al colegio de mis hijos y le dije a la directora de deportes del colegio, oye, ¿cómo ves si haces un equipo de fútbol de
para mamás del colegio. Y me dijo, bueno, júntame a 10 y entonces yo te pongo un maestro para que les dé entrenamientos de fútbol a ustedes. Y entonces yo, bueno, ok, perfecto. Fue un día de juntas de colegio y me paré en la puerta del patio del colegio y a todas las mujeres que iban pasando les preguntaba, ¿te gusta jugar fútbol? ¿Te gusta jugar fútbol? ¿Te gusta jugar fútbol? Y entonces me empezaron a decir que sí, que sí, que sí, y entonces armé el equipo de fútbol del colegio y entonces ahí dejaba a mis hijos, contrario a la culpa, o sea, como que superaba la culpa que sentía de dejar a mis hijos, que no los iba a acompañar yo a dormir, bañar, etcétera, para irme a jugar fútbol. Me acuerdo de Mauricio diciéndome un día, mamá, ¿pero por qué te vas? Quiero que te acuestes conmigo, que me cuentes un cuento. Y yo le decía, Mau, porque así como a ti te gusta jugar basquetbol, a mí me gusta jugar fútbol. Entonces ya me voy a jugar fútbol. Entonces me iba a jugar fútbol 2 días a la semana a las 7:30 de la tarde. Y creo que fue el primer yo creo que fue lo primero que hice que me gustaba a mí y que era para mí después de 10 años de haber sido mamá tiempo completo, dedicada a los niños en ese sentido, porque obviamente pues hacía cosas para mí, ¿verdad? Pero así como que algo que yo era divertido, que no tenía ningún objetivo que cumplir, ¿no? Entonces como que ahí dije, pues eso. Pero también como que hubo algún momento que ahí empecé como, después, ahí como que empezaron algunas así luces, así. Pero después un día una amiga me dijo que estaba tomando un curso de desarrollo humano y yo le dije que me quería meter y me metí y ahí como que empezó como a cambiar mucho, ahí cambió, o sea, como que ahí aprendí muchísimas cosas también y así como que fue un camino, pero también otra cosa que a mí me pasó es que un día escuché a un sacerdote jesuita que dijo, les tengo una mala noticia a todos, o sea, Dios no necesita a nadie en esta vida, o sea, no te necesita. Ustedes están aquí y piensan que ustedes necesitan hacer servicio social. Dios no te necesita. Lo único que Dios quiere de ti es que seas feliz, que vivas tu vida plenamente. Ni siquiera dijo que seas feliz, dijo que vivas tu vida plenamente. Y en ese momento yo dije, pues yo le voy a obedecer a Dios, voy a vivir mi vida plenamente. Pero ¿qué es vivir la vida plenamente? No comprendía lo que es vivir la vida plenamente. Y es como que ahí empezó mi camino como de pues descubrirme, conocerme, etcétera, y hasta que estoy aquí hoy. Entonces así empezó mi camino. Peleándote con los mosquitos. Peleándome con los mosquitos que que no me dejan. Wow. Entonces, bueno, pues no sé, no me sentí muy natural diciéndote todo lo que te dije. ¿Por qué? No sé, porque como que siento que no sé, o sea, son como muchas cosas que me fueron como ayudando como a darme cuenta, o sea, no hay como de que, me desperté y me morí y volví a nacer, no, o sea, fueron como flashazos que me hicieron como despertar y que son como momentos de mucha conciencia que tuve. Por ejemplo, cuando me di cuenta que no me acordaba qué me gustaba. O sea, fue como, ahorita lo recuerdo y me dan ganas de llorar, o sea, de que, y yo creo que ese es el tema, ¿no? Como que el rol de la mamá es muy, como que tiene que ser muy de dar, pero en general la mujer tiene como todo esto que se espera de ella. Entonces, como se espera todo esto de ella, sin querer, sin darnos cuenta, las mujeres entramos en ese río de lo que debe ser. Y entonces, entrando ahí, llega un momento en que yo ya no sabía qué me gustaba. Cuando yo siempre sabía qué era lo que me gustaba hacer, jugar fútbol o lo que sea. Entonces, como que fue para mí muy doloroso darme cuenta que no sabía qué me gustaba. Y como que ahí dije, no, o sea, mi vida no puede ser así, porque también me daba cuenta que no estaba muy contenta, o sea, porque pues estaba de mal humor,
o sea, estaba cobrando factura. O sea, nadie hace algo, dar toda la vida, ni siquiera los hijos, y no cobras factura, porque yo oigo a muchas mamás que empiezan todo lo que le he dado a mi hijo, todo lo que le he dado, y mira, tú, no sé qué, y hay mucha manipulación, y entonces como que yo me di cuenta de eso, y sí fue muy, muy fuerte para mí darme cuenta que no me acordaba que me gustaba. Eso se me hace muy fuerte, y nunca fui una mujer ni siquiera sumisa, al contrario, o sea, yo siempre he dicho lo que pienso, o sea, como que naturalmente lo he dicho, pero se me hace que sí hubo una época de mi vida en la que no dije todo lo que probablemente quería decir, porque probablemente no estaba muy conectada conmigo como para tenerlo muy claro, y no era muy consciente. Estaba como, digamos, haciendo el trabajo que tenía que hacer. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a alguien que no se acuerda que le gusta? ¿Qué le dirías a esa persona? Pues que trate de pensar que le gusta, que se trate de acordar que le gusta. Pero Porque, ¿cómo es eso? o sea, es que no tiene que ser algo, para mí hoy, o sea, no tiene que ser algo extraordinario, o sea, no tienes que hacer algo que te gusta, que va a salvar al mundo, que te va a hacer ganar millones. Tiene que ser algo que te guste, que nada más lo hagas por el gusto de darte a ti, el placer de, nada más, o sea, no hay más. El placer de hacer algo que me gusta. Siento que también ese es otro tema muy fuerte, que la mujer es muy controversial que la mujer experimente el placer por placer. Entonces, de ahí también viene el que estás dando, pero para ti experimentar placer por hacer algo que te gusta es algo que está como en el último de las prioridades, porque no hay una, digamos, como una meta, como no vas a lograr un objetivo. ¿Cuál es la finalidad de que vayas a jugar fútbol, soccer, por ejemplo? ¿Cuál es la finalidad? Pues no hay una finalidad, es nomás placer, el placer de ir a divertirme, haz de cuenta. Entonces, como que siento que eso pasa mucho con las mujeres cuando empezamos a entrar en estos roles de esposa, de madre, que empezamos a poner todo primero que nosotros. Y para mí, la persona tiene que estar primero que nadie. O sea, yo tengo que estar mejor que, o sea, no mejor, sino yo tengo que estar bien, y mi responsabilidad es que yo esté bien. La responsabilidad de que los demás estén bien no es mía, es de los demás. Ahora, obviamente, cuando tus hijos están chiquitos, claro, es tu responsabilidad. Pero llega un momento en que ya no es tu responsabilidad, porque los hijos también crecen y seguimos queriendo hacerlo nuestra responsabilidad. Y ese es otro reto que también existe, porque por un lado, la responsabilidad es mía, de mí. Y si yo estoy bien, voy a estar mucho mejor para mis hijos. O sea, yo llegaba feliz de jugar fútbol, obviamente, de buen humor. Mis hijos me iban a ver jugar fútbol, gozaban. Mis hijos, yo creo que mis hijos los veo reír a todos todavía. O sea, todavía los veo carcajearse, no sé qué, cuando me ven a mí muerta de la risa. O sea, cuando me ven a mí riendo, carcajeando, feliz, yo los veo a ellos y están felices de verme feliz. Entonces, como que siento que tenemos como mal entendido el rol de mamá, de estar dando, con el que yo también tengo derecho a ser feliz y experimentar la vida, como que sin tener que vivirla de esa forma, ¿no? Tan como sacrificada, tal vez, ¿no? O sea, porque está padre, obviamente, dar, pero también está padre recibir. Y es como un equilibrio, ¿no? Oye, Débora, y por ejemplo, ¿cuál es tu intención a la hora de querer compartir esos mensajes? ¿Cuál es la intención detrás? ¿Con qué esta intención de empoderar a las mujeres? Uh-huh. Pues mi intención es justamente, o sea, que todas las mujeres sepan que hay algo más para ellas, o sea, que asuman su grandeza, porque a veces se juegan chiquito. Las mujeres
jugamos chiquito porque tenemos que mantener como sostener todo esto, la familia, que es bastante, ¿no? Lo que hacemos en nuestro rol, por ejemplo, de familia, quienes tienen familia, pero igual las mujeres solteras que no tienen familia, o sea, hijos o no tienen pareja, pues también tienen que sostener a los padres entonces como que es mucho lo que se espera de nosotros. Entonces como que lo que yo quiero es que, o sea, mi intención es que encuentren en su interior qué es lo que disfrutan hacer y lo hagan y se atrevan a hacerlo, que asuman su grandeza, que sepan que pueden vivir la vida más en paz, más libres, compartiendo su voz, expresando su sentir. Pero para eso es importante que se conecten con ellas mismas, y eso es lo que a veces no pasa, porque no es lo mismo expresar tu voz diciendo ya no, o sea, como que un rol también de ¿cómo te digo? Como de referee, esto está bien, esto está mal, como que no, eso no es, o sea, es más como una especie de ir a tu interior. O sea, yo lo que me gustaría a mí es que la mujer vaya a su interior y de verdad se cuestione si está bien donde está, haciendo lo que está haciendo, si está expresando lo que realmente siente en sus relaciones con las personas que se rodea. Porque muchas veces me quedo callada por miedo a perder a alguien, por ejemplo. O muchas veces me quedo callada por que no haya un conflicto. O muchas veces me quedo callada por no armar más problemas. O por hacer como que no hay algo que hay en mi corazón. Entonces es como ganas de que, o sea, a mí lo que me dan ganas es de ver a todas las mujeres así, de que iluminadas y todas juntas iluminadas, compartiendo nuestra luz, brillando y siendo comunidad, haz de cuenta. Porque también lo que veo es eso, o sea, que si hay una mujer que está brillando, no sé qué, las demás que no están jugando con su grandeza, no están jugando o no están asumiendo su grandeza, se empiezan a sentir como opacadas y empiezan como a violentar a otras mujeres que sí lo están haciendo cuando podríamos estar todas juntas, porque la mujer es muy, muy grandiosa y maravillosa en sí. Okay. ¿Y qué haces para poner tu granito de arena? ¿Qué es lo que has estado haciendo para impulsar esta voz de la mujer que se ha visto opacada? ¿Qué es lo que haces? Pues lo que hago es, pues siempre en mi círculo ser muy auténtica. Creo que la autenticidad es lo que ha ayudado, ha facilitado a las personas con las que me rodeo y ay, se me metió a la nariz. Creo que o sea, creo que algo que mi granito de arena para ayudar o para facilitar más bien a las mujeres es ser auténtica, o sea, ser yo misma. Creo que eso es como la mayor colaboración, como también mi práctica, o sea, mi práctica diaria de estar consciente es lo que me ha ayudado también a ser auténtica, y eso como que siento que es lo que ayuda a que las personas también como que puedan, como que, no sé, es como cuando ves a alguien que está logrando algo, pues tú dices ay, yo también lo puedo lograr, porque pues si él pudo, yo puedo, ¿no? Entonces es como un poco eso. Digo, en cuanto a trabajo, pues me he preparado para, o sea, he estado dando muchos talleres, cursos de desarrollo humano, de mindfulness, de comunicación consciente, de sanaciones también. Entonces, de sanaciones de heridas profundas, de muchos miedos que tenemos también, porque hay muchas cosas también que nos detienen a la mujer, que la mujer es como que, no sé, o sea, está como a veces a la sombra, cuando no importa
estar también en su grandeza. El hombre puede estar en su grandeza y la mujer puede estar en su grandeza. Y yo lo que pienso es que se necesita un gran hombre para sostener la grandeza de una gran mujer. O sea, no cualquier hombre puede con la grandeza de la mujer en toda su expresión. O sea, tiene que ser un hombre que puede también sostener esa grandeza de la mujer. ¿Qué tal eso? Wow. ¿A poco no está bien padre? Qué cañón. Porque es cierto, o sea, imagínate una mujer siendo quien es. O sea, las mujeres somos grandiosas, somos, las mujeres lo máximo, ¿no? Y entonces, una mujer siendo lo máximo, pues necesita tener a un hombre al lado que puede sostener a una mujer siendo lo máximo y estar bien con él, ¿verdad? Sin quererla opacar o apachurrar o, ¿verdad? O callar. Puede con lo que la mujer le va a decir. O sea, un gran hombre es el que puede escuchar lo que una mujer tiene que decir. Y esos son los hombres que estamos necesitando también. Por eso, pero a esos hombres los crían mujeres también. Entonces, a mí me dan ganas, o sea, como que yo a veces pienso, es que es muy loco, pero si te pones a ver como toda esta expresión de la mujer, es como que la misma mujer cuando cría hombres, pues hace eso, como que sin querer, ¿verdad? Porque es algo que ya viene. Entonces es como todo un proyecto de qué padre, o sea, qué padre si eres un hombre que su esposa se expresa. O sea, wow, felicidades. Felicidades por ser un hombre que tiene al lado una mujer que le dice cosas que lo incomodan. Qué padre, porque te ayuda a ser una mejor versión de ti. ¿Para qué quieres decirle a tu pareja, no, cállate, no digas eso o no me digas esto y como no sé, como imponerle que se someta? Si tú solo o sea, el hombre solo al hacer eso se está auto achicando. Entonces, crezcamos juntos, ¿no? Los hombres y las mujeres. Si es en pareja, en pareja. Y si no, como que con este amor y con este respeto a lo masculino y a lo femenino. Y bueno, a la mezcla que todos tenemos que tener de las dos. Pero sí, o sea, a que cada quien tenemos nuestro rol, pero ninguno es más que el otro. O sea, los dos roles son importantes, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir a la Débora del futuro? Sé fiel a ti. Sé fiel a ti. Eso, sé fiel a lo que quieres y a lo que deseas, aunque no resuene con muchas personas que se te puedan venir a la mente que están a tu alrededor. Yami Debbie del pasado, eres lo máximo, todo lo que has logrado. ¡Woo! ¡Bravo, Débora! O sea, wow. Todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, wow, eres lo máximo. Eso le digo a mi Debbie del pasado. Súper esfuerzo, qué increíble vida, trabajo, o sea, transformación, amor, o sea, no, todo, mágico.